Hola a todos y todas, mi nombre es Liliana Britos y en este seminario nos vamos a ocupar de los antiinflamatorios no esteroideos. Este grupo de fármacos es conocido como AINE. Este grupo de fármacos, de estructura química muy variada, tiene efectos terapéuticos analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios y antiagregantes, como consecuencia de inhibir la enzima ciclooxigenasa en sus dos isoformas, impidiendo de esta manera la síntesis de prostaglandinas. Es un grupo ampliamente utilizado en la población mundial, no solamente por la prescripción médica, sino también por automedicación. Sus efectos adversos, muchas veces graves, requieren la internación, generando esto un aumento del gasto en la salud tanto pública como privada. Ustedes recordarán que ante la injuria celular se estimula la fosfolipasa A2, que es la enzima que degrada los fosfolípidos de la membrana plasmática, liberando ácido araquidónico. El ácido araquidónico es el sustrato de otras enzimas como la ciclooxigenasa y la lipooxigenasa. De la ciclooxigenasa depende la síntesis de prostanoides, que son las prostaciclinas, prostaglandinas y tromboxano A2. Estos compuestos son fundamentales en funciones fisiológicas que mantienen la homeostasis del organismo. De la lipooxigenasa depende toda la cascada de los leucotrienos que tienen importancia en todas las reacciones de hipersensibilidad y de alergia. Nosotros vamos a estudiar fundamentalmente al grupo de los AINES que inhibe a la ciclooxigenasa. Sabemos de que hay dos isoformas conocidas de la ciclooxigenasa, la tipo 1, constitutiva, que se encuentra en la mayoría de las células del organismo, y un tipo 2, constitutiva, en órganos como el sistema nervioso central, el riñón y el hueso, y una COX-2 inducible por los procesos patológicos, con síntesis de prostaglandinas que van a ser proinflamatorias, que son liberadas ante el estímulo doloroso, ante la fiebre o la inflamación, o sea que son las que intervienen en los procesos fisiopatológicos. Los efectos fisiológicos de los prostanoides dependen de la activación de receptores específicos en la membrana plasmática, y esto trae como consecuencia la liberación de segundos mensajeros. Los receptores pueden estar acoplados a proteínas GS, GI o GQ. Ustedes van a ver los distintos subtipos de receptores que van a ser activados por los distintos ligandos derivados de los prostanoides, y van a ver que dependiendo si activan el receptor que como segundo mensajero va a tener la cascada del IP3 DAG calcio, van a tener acción sobre el tono del músculo liso, como así también sobre la agregación plaquetaria, ¿sí? Tanto en el tono del músculo liso como en la agregación plaquetaria. En cambio, los que tienen como segundo mensajero el aumento del AMP cíclico no van a tener acción sobre el tono del músculo liso, ni tampoco acción sobre la agregación plaquetaria. A nivel de la coagulación, actúan como antiagregantes a nivel de las plaquetas por intermedio del tromboxano A2 y de la prostaglandina E2, como antiagregantes por intermedio de la prostaciclina. En el tono vascular generan vasodilatación mediante la prostaciclina y la prostaglandina E, y también es importante la permeabilidad del conducto arterioso hasta el momento del parto por intermedio de la prostaglandina E2. No existen en forma sistémica, solamente en algunos lechos vasculares. A nivel del pulmón tenemos broncodilatación por intermedio de la prostaglandina E2 y broncoconstricción por intermedio de la F2-alfa, los tromboxanos, la prostaglandina D y también por los leucotrienos. A nivel del riñón, la prostaglandina E2 y la prostaciclina son las encargadas de mantener el flujo sanguíneo renal y la adecuada excreción de sodio.
están aumentadas, la síntesis de estos prostanoides están aumentados cuando disminuye el flujo sanguíneo renal. El tromboxano A2 genera vasoconstricción y función contrarreguladora. Tienen efectos sobre la respuesta inmunitaria e inflamatoria importantes sobre el corazón, con efectos protectores por intermedio de la prostaciclina y la prostaglandina E, y efectos negativos a través del tromboxano, que contribuye a la tensión oxidativa y al aumento de la apoptosis de los miocardiocitos, generando la fibrosis y el remodelado cardíaco con la insuficiencia cardíaca. Actúan en el inicio y manteniendo el trabajo de parto por intermedio de la prostaglandina F2-alfa, y efectos beneficiosos con respecto a distintos tumores, principalmente del cáncer colónico, mamario y pulmonar, por intermedio de la inhibición o de lesión génica a través de inhibir la COX-2, con disminución de la formación de tumores. Estos son estudios que aún no son concluyentes. En este gráfico se enumera de manera más detallada los distintos subtipos de receptores de los eicosanoides, los ligandos endógenos, el acoplamiento a la proteína G, a las distintas proteínas G, y el efecto fisiológico en cada uno de los tejidos. Los AINES actúan inhibiendo la enzima ciclooxigenasa. La mayoría de ellos lo hace de manera competitiva y de forma reversible. Solamente el ácido acetil salicílico lo hace de manera irreversible. La mayoría de los AINES actúa inhibiendo la enzima de manera no selectiva. Un grupo nuevo, que son los COXIB, lo hace de manera selectiva inhibiendo a la COX-2. La COX-2 inducible, que dijimos que era inducida por los factores de la inflamación, por endotoxina, por mitógenos, todos los mediadores químicos de la inflamación. Pero tengamos en cuenta que también hay una COX-2 constitutiva que se encuentra en órganos fundamentales como el sistema nervioso central, como el riñón, que al ser inhibida van a ser inhibidas funciones que son vitales para el organismo, generando efectos adversos severos, fundamentalmente a nivel cardiovascular. Este es el grupo más importante de los AINES. La mayoría de ellos tiene una acción que es no selectiva, inhibe de manera no selectiva la enzima. El grupo de los inhibidores selectivos de la COX-2 son más nuevos, conocidos como COXIB, y su selectividad tiene que ver fundamentalmente con el tamaño de la molécula. La COX-2 es más grande, por lo tanto, el canal que tiene para donde se va a unir el fármaco es más grande, y estas moléculas, al ser más voluminosas, pueden actuar solamente sobre la COX-2 y no sobre la COX-1, que es más pequeñita. Este grupo de fármacos es muy amplio, pero comparte los aspectos farmacocinéticos. La absorción es casi completa, la biodisponibilidad oral es elevada, la ingesta de alimentos demora la absorción, los antiácidos también retrasan la absorción, el metabolismo de primer paso es escaso o nulo en la mayoría, la distribución están unidos a proteínas plasmáticas en un alto porcentaje, entre 90 y 99% para la mayoría de ellos. Algunos tienen un volumen de distribución más elevado, con ingreso a la sinovial y al sistema nervioso central. La eliminación es renal, con el mecanismo, como dijimos, que son ácidos en su mayoría, utilizan el mecanismo de secreción de los ácidos, y la gran diferencia farmacocinética entre ellos es la vida media. Así que este va a ser el parámetro para tener en cuenta, y fundamentalmente porque los de vida media más corta serían los que tienen mayor seguridad al inhibir durante menor tiempo la citoprotección, fundamentalmente a nivel gástrico, disminuyen los efectos adversos gastrolesivos. Tienen importantes interacciones farmacológicas
principalmente con otros AINES donde potencian los efectos adversos, con los glucocorticoides, con mayor lesión a nivel gastrolesivo fundamentalmente. En este caso, tener en cuenta que hay que administrar un inhibidor de la bomba de protones, como el omeprazol, con los anticoagulantes, como la warfarina, mayor posibilidad de hemorragias. Esto fundamentalmente tiene que ver con la alta unión a proteínas que tienen los AINES y por lo tanto pueden desplazar a otros fármacos y aumentar las concentraciones plasmáticas, fundamentalmente de riesgo, los fármacos que tengan un rango terapéutico estrecho, porque los efectos tóxicos van a ser más elevados. Tener en cuenta en los pacientes hipertensos que los AINES van a disminuir el efecto antihipertensivo, fundamentalmente de los IECAS y también de los diuréticos. Los AINES son buenos analgésicos en dolores leves y moderados. Actúan inhibiendo la síntesis de las prostaglandinas, que son las que sensibilizan a los nociceptores y potencian la percepción del dolor. Se usan en la cefalea, en los dolores de muela, en los dolores musculoesqueléticos en general y también en el dolor el dolor menstrual, en las dismenorreas, que es el único dolor visceral sobre el que actúa con eficacia. La fiebre es un mecanismo de defensa que se genera como respuesta a la infección, al daño tisular, a la inflamación. Se liberan una serie de sustancias, de citoquinas que actúan como pirógenos endógenos. Estos pirógenos actúan a nivel del centro termorregulador del hipotálamo, liberando otras sustancias que pueden ser las ceramidas, que a su vez generan una segunda fase mediada por la inducción coordinada de COX y la formación de prostaglandina E2. La prostaglandina E2 atraviesa la barrera hematoencefálica y actuando sobre sus receptores en las neuronas termosensibles, activa el hipotálamo elevando la temperatura y rompiendo de esta manera el equilibrio entre la generación de calor y la disminución de calor. Los AINES inhiben esta respuesta al inhibir la ciclooxigenasa y por lo tanto inhiben la síntesis de la prostaglandina. Las prostaglandinas son mediadores de la inflamación. Tanto la prostaglandina E2 como la prostaciclina aumentan la sensibilidad de los nociceptores y potencian la percepción del dolor. Los AINES aportan su beneficio fundamentalmente en la fase aguda de la inflamación, donde lo que predomina es la vasodilatación local transitoria generada por estas prostaglandinas. Esta clasificación agrupa a los AINES según su estructura química. Vemos que la mayoría de ellos son ácidos. También los agrupa por la selectividad a la COX, a las isoformas de la COX, los más selectivos, en azul los más selectivos de la COX-1, en el medio los no selectivos y en el margen derecho tenemos los más selectivos de COX-2, que por otro lado los tenemos anotados en color rojo, todos los selectivos de la COX-2. Y los agrupa también según su vida media plasmática. Los de vida media corta, menores a 10 horas, y de vida media prolongada, mayores de 10 horas. Esto es importante y tiene que ver con los efectos adversos. Los de vida media más corta tienen menores efectos adversos porque estarían inhibiendo durante menor tiempo las prostaglandinas que en el grupo con mayor predilección por la COX-1 está la aspirina, que es uno de los fármacos más antiguos y más estudiado. Inhibe de manera irreversible por acetilación a la COX-1 y es de utilidad en dosis bajas como antiagregante porque inhibe a la COX-1 intraplaquetaria y a esas dosis no tiene los efectos adversos de la inhibición de la COX-1 constitutiva y tiene un efecto antiagregante que dura toda la vida de la plaqueta, aproximadamente una semana.
Tiene una buena absorción oral, depende del pH del medio, recordemos que este es un fármaco ácido. Tiene una buena absorción por difusión pasiva y la presencia de alimentos la retrasa. Por vía parenteral es irritante, solamente está la presentación de salicilato de lisina que se usa en el infarto agudo de miocardio. Tiene acción tópica, se utiliza para el tratamiento de verrugas, tiene una rápida y buena absorción a través de la piel y si el tratamiento es sobre superficies de la piel muy extensas puede presentar también intoxicación. Tiene una alta unión a proteínas plasmáticas de un 98% aproximadamente, sufre metabolismo hepático a través de esterasas y también de conjugación. La eliminación renal tiene una cinética de orden 0 en altas dosis por filtración, secreción y reabsorción utilizando el mecanismo de los ácidos. En la orina alcalina, más del 30% del fármaco ingerido puede eliminarse como salicilato libre, pero si la orina es ácida, solamente un 2%. La vida media en dosis antiagregantes es aproximadamente de 20 minutos, pero recuerden que el efecto dura toda la vida de la plaqueta, que es aproximadamente una semana. Y a dosis antiinflamatorias, la vida media es aproximadamente de 12 horas. Como dijimos, el mecanismo de acción antiagregante plaquetario del ácido acetilsalicílico es la inhibición irreversible de la COX-1 intraplaquetaria. Por eso, el efecto dura la vida media de la plaqueta, que es aproximadamente de una semana. Las dosis usuales están descritas entre 75 y 125 miligramos, pero van a ver que también la bibliografía habla de 75 a 325 miligramos. Tiene un efecto cardioprotector y es uno de los fármacos más estudiados en este aspecto. También se utiliza como antiinflamatorio y analgésico y en el tratamiento de la fiebre. No indicarlo en niños porque tienen mayor riesgo de enfermedad de Reye con daño cerebral y hepático que muchas veces es mortal. Los niños también tienen mayor probabilidad de tener una acidosis metabólica. Se lo utiliza, como dijimos, como queratolítico y también como queratoplástico porque a bajas concentraciones estimulan la regeneración cutánea, contraindicado en toda la patología digestiva, úlceras, erosiones gastrointestinales, en la colitis ulcerosa, en las alergias, en el asma, en los trastornos de la coagulación, en el daño hepático severo, en el embarazo, porque inhibe el inicio del trabajo de parto, generando además mayor sangrado, cierre del conducto arterioso en el bebé y sangrados en el bebé tanto a nivel cerebral como pulmonar fundamentalmente. Prohibido en los niños fundamentalmente porque la mayoría de los cuadros febriles de los niños está relacionado con infecciones virales, influenza o varicela, y estos aumentan el riesgo de la enfermedad de Reye generando una encefalopatía que muchas veces es mortal para el niño. Los efectos adversos particulares del ácido acetilsalicílico tienen que ver con su inhibición preferencial de la COX-1, que como ustedes recordarán, de ella dependía la síntesis de prostaglandinas con efectos fisiológicos para mantener la homeostasis. La COX-1 es constitutiva y se encuentra en la mayoría de las células del organismo. A nivel respiratorio, la inhibición de la COX deja en desbalance y liberada la vía de la lipoxigenasa con la liberación de leucotrienos que en un paciente asmático o sensible a la aspirina o con antecedentes de alergias puede tener una crisis asmática o un shock anafiláctico. En el útero, al inhibir la COX, no se sintetiza la prostaglandina E2 y se genera útero-relajación, que en el útero grávido, en el último trimestre, lo que va a pasar es impedir que se desencadene el parto, y por otro lado, a nivel del feto, en el primer trimestre genera teratogénesis, cierre del conducto arterioso, también disminuye el peso, nacen niños con bajo peso,
genera mayor cantidad de hemorragias, fundamentalmente a nivel del sistema nervioso central y de los pulmones, y también anemias perinatales. A nivel gastrointestinal, como ustedes recordarán, es más gastrolesivo al inhibir las prostaglandinas, que eran citoprotectoras, liberando moco y bicarbonato, que de esa manera protegían la mucosa gástrica de la erosión del ácido clorhídrico. A nivel del hipotálamo va a haber hipertermia, efectos estimulatorios por alteración en el centro termorregulador. A nivel renal, inhibe la síntesis de las prostaglandinas vasodilatadoras, la prostaciclina, que ustedes recuerdan que aseguraba el flujo plasmático renal con una adecuada secreción de sodio. En el hígado, las dosis altas generan injuria hepática, hiperglucemia, uricosuria, bloquea el efecto de los úricos por competencia a nivel del mecanismo de secreción de los ácidos, y con dosis bajas puede disminuir la excreción del ácido úrico, aumentando los uratos en plasma. Y también podemos ver cómo tanto a dosis terapéuticas y aún más a dosis tóxicas produce alteraciones graves a nivel del sistema nervioso central, generando alteraciones en el centro respiratorio y produciendo alcalosis respiratoria con las dosis terapéuticas y alcalosis respiratoria descompensada con las dosis tóxicas. A nivel del cerebro, fundamentalmente, son los efectos adversos más graves con las dosis tóxicas y primordialmente en los niños, por eso no está indicado en el uso en los niños. La indometacina comparte el mecanismo de acción de la aspirina, inhibiendo preferencialmente a la ciclooxigenasa 1. Tiene mayor potencia, se la utiliza en dolores moderados a severos, también tiene una acción antiagregante, tiene una buena biodisponibilidad oral, también existen presentaciones por vía intravenosa y en supositorios. La vida media es variable probablemente por el circuito enterohepático. Alcanza buenas concentraciones en el líquido sinovial, aproximadamente al cabo de 5 horas tiene las mismas concentraciones que en el plasma. Por eso es de utilidad en los dolores y procesos inflamatorios osteoarticulares. Se la utiliza en la rigidez matutina de la patología de las artritis, también en el ataque agudo de gota, y también se la utiliza en el cierre del conducto arterioso en los recién nacidos. Los efectos adversos suelen ser graves, fundamentalmente a nivel gastrointestinal, por el mismo motivo que decíamos con la aspirina, que inhibe la ciclooxigenasa 1. El 25 a 50% de los pacientes suelen tener cefalea frontal, y muchos de ellos, alrededor de también de un 20-30% de los pacientes, no pueden continuar el tratamiento por los efectos adversos intolerantes. Genera también neutropenia y trombocitopenia, o sea, disminución de los neutrófilos y de las plaquetas. Contraindicada en la insuficiencia renal, en los antecedentes de úlcera gastrointestinal, y también en los trastornos de la coagulación, y en el embarazo y en la lactancia. El ketorolac también es un antagonista preferencial de la COX-1, es un potente analgésico con alta unión a las proteínas plasmáticas, con una vida media corta, está en administración por vía oral y también por vía intramuscular. Se lo utiliza en el dolor posoperatorio, en los dolores odontológicos y también en las cefaleas y en las conjuntivitis alérgicas.
Es un fármaco que no se recomienda asociarlo con otros AINES porque potencia sus efectos adversos, fundamentalmente a nivel gastrointestinal, y no se recomienda su uso por más de 5 días por esta. Dentro del grupo de los no selectivos está incluido el paracetamol. Si bien no reúne las características del resto de los AINES porque no es antiinflamatorio, el paracetamol es un excelente analgésico y antipirético y de uso en pediatría fundamentalmente por su seguridad. Se absorbe perfectamente por vía oral, tiene una vida media corta y el metabolismo es a nivel hepático, conjugándose principalmente con el ácido glucurónico a las dosis habituales. La dificultad es con la sobredosis o la intoxicación, con dosis por encima de 4 gramos en los pacientes alcohólicos se puede generar necrosis hepática. El problema es porque se satura el glutatión y entonces el paracetamol empieza a ser metabolizado por las oxidasas de función mixta. Esto acumula un metabolito tóxico que es el NAPQI y genera lesión y necrosis tanto en el hígado como en los túbulos renales. Se repone, el glutatión se repone con N-acetilcisteína y en el caso de sobredosis o de intoxicación, si está dentro de las 4 horas de la ingestión, también se puede administrar carbón activado para impedir la absorción del fármaco. El ibuprofeno es un derivado del ácido propiónico, tiene igual potencia que la aspirina, es un excelente analgésico, antipirético y antiinflamatorio. No existen diferencias en su eficacia con otros AINES de su grupo y como presenta menores efectos adversos, es el fármaco de elección como analgésico y como antiinflamatorio. Es útil también en el tratamiento de la artritis reumatoidea, en la osteoartritis anquilosante y el naproxeno es no selectivo de la COX-1, es excelente analgésico y antiinflamatorio, útil en las enfermedades reumáticas, principalmente la artritis juvenil y la gota aguda. Hay presentaciones por vía oral y por vía intrarrectal. Por vía oral se absorbe completamente, tiene una vida media larga de 14 horas. Hay que ajustar la dosis en los adultos principalmente porque por la función renal deteriorada, la vida media suele hacerse mucho mayor. Tiene una alta unión a proteína, se elimina casi completamente por riñón, por eso es importante lo de ajustar la dosis en los ancianos. Disminuye el riesgo de infarto, según algunos estudios, tiene menor riesgo cardiovascular, aunque estos datos no son todavía concluyentes. El piroxicam es efectivo antiinflamatorio, tiene una vida media muy larga, con una alta unión a proteínas también, tiene un comienzo de acción lento, por eso no es de utilidad para el dolor agudo, tiene circulación enterohepática y los efectos adversos son muy graves, principalmente a nivel gastrointestinal, con mayor riesgo de hemorragia digestiva. Tener especial precaución en los adultos mayores, porque es en ellos donde los efectos adversos estos gastrolesivos son más importantes. La dipirona es un fármaco muy controvertido, fue retirado en Estados Unidos en 1977 por los efectos adversos hematológicos, en Argentina se sigue usando, no produce más muertes que los otros AINES, pero sí agranulocitosis, pero en una baja frecuencia, en menos de 1 millón de personas. Siempre hay que evaluar el riesgo y beneficio del uso de esta droga. La realidad es que en nuestro país se usa y se usa en pediatría. Hasta 2014 no teníamos por vía endovenosa paracetamol. Así que la droga de elección para usar por vía endovenosa en los pacientes internados pediátricos era la dipirona, incluido en neonatología. Tiene poco efecto antiinflamatorio, es un excelente antipirético. Atraviesa la barrera hematoencefálica, es un fármaco básico y las indicaciones fundamentalmente como antipirético en general. El diclofenac pertenece al grupo
de inhibidores preferenciales de la COX-2. Es uno de los AINES más utilizados en Europa, inhibe a la COX-1, pero también a la COX-2. Existen presentaciones por vía oral, intravenosa, en supositorios y también en colirio, que esto da la posibilidad de utilizarlo en las operaciones de catarata principalmente. Tiene una alta unión a proteínas plasmáticas, una vida media corta de 1 a 2 horas y un efecto de primer paso hepático que determina una biodisponibilidad oral de aproximadamente el 50%. Según algunos estudios, lo comparan con indometacina y aspirina, diciendo que tiene una mayor potencia analgésica y antiinflamatoria. Alcanza concentraciones en el líquido sinovial, lo cual explica la duración del efecto terapéutico, que es mucho mayor que su vida media plasmática. Se lo indica en la operación de cataratas en su presentación como colirio. Está disponible la sal potásica, que es importante para ser utilizada en los pacientes hipertensos para no interferir con el resto de los fármacos hipotensores. Está disponible en combinación con misoprostol, que es un análogo de la prostaglandina E1, para evitar los efectos adversos a nivel gastrointestinal. Como efectos adversos, el 20% son gastrointestinales y la elevación de las enzimas hepáticas aproximadamente en 8 semanas de su uso aparece esta alteración. El meloxicam tiene una selectividad preferencial por la ciclooxigenasa 2 mayor que el piroxicam, tiene una vida media muy larga, una biodisponibilidad de alrededor del 89%, eliminación hepática y renal, menores efectos adversos gastrointestinales, porque inhibe principalmente la COX-2, pero mantiene los riesgos en los pacientes con antecedentes cardiovasculares. El grupo de los inhibidores selectivos de la COX-2 pretendió disminuir los efectos adversos que se generaban por la inhibición de la ciclooxigenasa 1, que era constitutiva. Este grupo de fármacos disminuyó los efectos adversos a nivel gastrointestinal fundamentalmente, pero aparecieron evidencias de efectos adversos cardíacos, riesgo de trombosis, aumentando la depresión de la prostaciclina endotelial, desplaza ese balance entre los tromboxanos y la prostaciclina hacia un estado de proagregación plaquetaria y vasoconstricción. Y como consecuencia tiene mayor riesgo de infarto y mayor riesgo de ACV. El riesgo cardiovascular también está aumentado por la acción de la inhibición de la COX-2 constitutiva a nivel del riñón, con la inhibición de la síntesis fundamentalmente de prostaciclina, que es vasodilatadora y mantiene el flujo plasmático renal y la adecuada eliminación de sodio principalmente. La droga referente de este grupo es el celecoxib, es el único inhibidor de la COX-2 en el mercado de Estados Unidos, se comercializa también en Argentina. Las indicaciones fundamentalmente es en la osteoartritis. Dentro de los aspectos farmacocinéticos, la vida media es de 6 a 12 horas, tiene una alta unión a proteínas, sufre metabolismo hepático, hay que tener cuidado con las interacciones con otros fármacos que también utilicen el metabolismo del citocromo P450, tiene mayores efectos adversos cuando hay disfunción hepática por aumento de la concentración plasmática. En este caso hay que reducir la dosis, pero teniendo en cuenta también las interacciones, puede generar elevadas concentraciones plasmáticas de fármacos con rango terapéutico estrecho, aumentando así la toxicidad de otros fármacos también. Otros inhibidores selectivos de la COX-2, como el rofecoxib y valdecoxib, fueron retirados en todo el mundo por reacciones adversas cardiovasculares y renales. Ensayos clínicos controlados demostraron mayor número de infartos. En el caso del parecoxib, se usa en Alemania y en Australia, pero no fue aprobado en Estados Unidos ni en el Reino Unido,
también por mayor riesgo cardiovascular. Etoricoxib es similar al rofecoxib, fue aprobado en el Reino Unido, no en Estados Unidos, pero se comercializa en la Argentina. Dentro de los aspectos farmacocinéticos, la vida media es prolongada de 20 a 36 horas y las indicaciones también es en la patología osteoarticular, en osteoartritis, artritis reumatoidea, la artritis gotosa aguda, el dolor posoperatorio y también en la dismenorrea primaria. Como conclusión, con respecto a los inhibidores selectivos de la COX-2, vemos que han disminuido los efectos adversos a nivel gastrointestinal, pero han aumentado los efectos adversos cardiovasculares. No han demostrado una mejor eficacia que los AINES tradicionales, por lo tanto no son de primera elección, y dentro de las recomendaciones hay que usar la menor dosis por el menor tiempo posible. Finalizamos con esta tabla de Goodman con todos los efectos adversos de los AINES. Muchas gracias por su atención. Quédense en casa los que puedan. Seguimos conectados.